Listo, listo, ya está grabando. Nuevamente, buenos días, chicos. Sí. Ay, sí. Ya, ya, entonces vamos a empezar, ¿ok? Voy a empezar a compartir mi pantalla y ya saben, con un like si se puede visualizar. Se puede ver, ¿no? Listo. Gracias, Noelia. Gracias, Jonathan. Ya. Entonces, echamos un vistazo a su hermosa práctica. ¿Ya? Esta parte de resolver expresiones sí, les va a hacer un poco de recuerdo a lo que hacíamos, no sé si en la promoción, no recuerdo bien, la parte donde te decían una expresión así grande con llaves, números, paréntesis, corchetes, y nos decía primero que tenemos que resolver primero la parte la que está más adentro, por decirlo así, y ahí sí deduciendo la expresión. Entonces, es la misma lógica que vamos a hacer acá, con la diferencia en la que nos va a dar solamente dos tipos de resultado, ¿sí? Dos tipos de resultado. O bien tiene un valor de verdad, o bien tiene un valor de falso, ¿ok? Entonces, hay un tipo de resultado más, pero eso lo vamos a ver cuando ya entremos a este tipo de ejercicios, ¿ok? Entonces, echemos un vistazo a toda su práctica, ¿ok? Esta parte, la segunda parte es la que más me gusta. Sí, realizar un algoritmo para calcular de la siguiente figura está bastante interesante. Sí, lo vamos a analizar en su momento, ¿ok? Está bastante interesante más que todas las seis. Sí, el ICE se ha lucido. El 17 igual es pregunta de examen, por si acaso. El 18 igual. Ah, no, el 17, 18. Una rotación. Ah, ya. El 18 igual es pregunta de examen. Leer tres números, bla. Ya, if. Ya, entonces está interesante su práctica, como les había dicho. ¿Ok? Está bastante interesante. Les va a servir mucho más que todo en carrera esto. ¿Ok? No hay ejercicios con for. Eso es lo que me está preocupando. Entonces, si avanzamos for, yo voy a traer ejercicios y lo hacemos. ¿Ok? Si no, no tampoco. Entonces, empecemos, ¿sí? Para entender un poco más esta parte de operadores, se llama esto, sí, operadores, tenemos que entender bien la parte teórica, sí, bien la parte teórica. Ok, entonces, capítulo 3 lo voy a anotar así. Ya, un cachito. Ya, listo. Listo. Ahora sí, creo que está medio raro. Ya. Entonces, aquí. Ujú, capítulo 3. Ok, que es, este tema se llama algoritmos. ¿Sí? Algorit, ¿sí? Esta parte de algoritmos es la que más le tienen que echar ganas, ¿ok? Porque desde aquí básicamente empieza una materia básica en carrera que se llama programación 1. ¿Ok? Entonces, este capítulo es esencial, tal vez es el capítulo más importante de todo el prefacultativo, ¿ok? Y de toda la carrera. Sí, porque este es como la raíz, ¿no? Entonces les había dicho antes igual eso. Entonces, algoritmos, sí. Yo creo que ya saben lo que representa un algoritmo, ¿no? A ver, alguien me dice qué es lo que representa o qué es un algoritmo. A ver, levanten la mano, ya saben. ¿Qué es un algoritmo? A ver, Vladimir. Vladimir. Es una secuencia de pasos para la resolución de un problema. Ya, Hola. está bien. Sí, se escucha, sí. Está bien, pero falta. Entonces, mejor lo escribiremos, ¿ok? Sí. Este igual,
el concepto de algoritmo igual es pregunta de examen, por si acaso. Entonces acá, ¿qué es? Concepto. Concepto. Okay. Entonces aquí, ¿qué es? Un algoritmo, sí, es una serie de operaciones, ¿sí? Le voy a poner, es una serie, ¿cómo le pongo? A ver, es una serie de operaciones, es una serie de instrucciones, así, una serie de instrucciones, ¿sí? De instrucciones, ¿ok? Una serie de pasos, una serie de operaciones, y como quieran llamarlo, una serie de instrucciones de modo secuencial, ¿sí? De modo secuencial, ¿sí? De modo secuencial. Entonces, esta sirve para resolver problemas, ¿sí? Para resolver problemas, eso está claro, un algoritmo, ¿no? Es una secuencia de pasos también, si lo quieren llamar, ¿sí? Pero tiene una característica fundamental, ¿sí? ¿Sí? Que es finita, ¿sí? Finita. Esto es crucial e importante, ¿sí? Finita. O sea, no es una secuencia de pasos infinito. Siempre va a tener un fin, ¿sí? Siempre va a tener un fin. Y esto es, ¿cómo explicarles? De la instrucción 1 a la instrucción 2 se va a seguir de modo secuencial. No se puede saltar el paso 2 y ir directamente al paso 3. No, no se puede hacer eso. Entonces, por eso es una serie de instrucciones de modo secuencial que es finita, ¿sí? Y sirve para resolver problemas, ¿no? Para la solución. La resolución de problemas, ¿no? De problemas. ¿Ok? Entonces, eso es. Es importante saber un algoritmo, ¿sí? Entonces, para crear un algoritmo, nosotros primero tenemos que hacer varias cosas, ¿no? Analizar el problema, ¿sí? Analizar el problema. Es por eso que avanzan, creo, lenguaje, porque aprenden a leer y de ahí captar, creo que hacen mapas y todo, ¿no? No, no sé muy bien qué es lo que hacen, pero eso les va a servir mucho, ¿sí? Por analizar un problema, meterse en el problema, a empezar, no, esto puede ser, no, no, esto también puede ser, no, esta cosita está fallando, esto hay que cambiar. Entonces, esas cositas, ¿sí? Esas cositas. Eso se llama análisis de problema. Entonces, aquí voy a ponerlo como un guioncito. Lo primero que se hace es analizar el problema. Análisis del problema, ¿ok? Del problema, ¿ok? Análisis del problema. El siguiente es, después de analizar y entender bien el problema, es crear un algoritmo, crear una serie de instrucciones, ¿no? Entonces lo voy a anotar aquí, crear un algoritmo. ¿Sí? Algoritmo. Sí, ya sabemos que es un algoritmo. De ahí, esto se hace, después de crear este algoritmo, lo tenemos que representar, pero gráficamente, ¿sí? Gráficamente. Entonces, la representación de un algoritmo. Entonces, representamos el algoritmo, ¿no? Representamos el algoritmo. Ok, representamos el algoritmo gráficamente, ¿sí? Y a esto se le llama diagramas de flujo, ¿ok? Ya cuando estemos tocando ese punto lo voy a explicar más a detalle, ¿ok? Más a detalle, ¿sí? Después de presentar el algoritmo gráficamente, tenemos que ver si funciona o no este algoritmo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Se hace mediante la prueba de escritorio, ¿ok? La prueba de escritorio. Entonces luego es verificación. Verificación, ¿sí? Verificación del algoritmo, del algoritmo, ¿ok? Entonces aquí lo voy a hacer con un color azulcito. La representación del algoritmo se hace gráficamente, que se lo llama diagrama de flujo, ¿sí? Flujo. Y la verificación se hace con la prueba de escritorio, ¿sí?
con la clave del escritorio. Sí, estoy dando un plus rápido. Yo creo que esto ya lo saben con el docente. Estoy confiando en eso. Sí. Entonces, es así como se define un algoritmo, cómo crear un algoritmo, analizar el problema, crear el algoritmo, representamos ese algoritmo gráficamente y verificamos si funciona o no. Entonces, aquí existe un paso más, ¿ok? Un paso más. Lo voy a poner de color azul y lo voy a poner como una estrellita, que se llama la codificación, ¿sí? Codificación. ¿No? Entonces aquí lo voy a poner entre rojo, llevamos, ¿sí? Llevamos el diagrama de flujo, lo voy a poner como DF, ¿sí? Diagrama de flujo, a un código, a un código, ¿sí? Un código, ya sea Python, Java, C++, C Sharp, JavaScript, PHP, lo que manejan, ¿sí? Entonces en casera, ¿sí? Lo que ven es Python, ¿ok? ¿Sí? O empiezan a programar en Python. Luego ya suben de dificultad a Java, JavaScript. Con esos lenguajes empieza, ¿sí? Hay algunos que hacen incluso en C++, entonces ahí vamos, los lenguajes que se manejan en primer semestre, ¿sí? Entonces es eso, ¿ok? Esto. Entonces en el curso preuniversitario solamente se van a ver estos puntos de acá, ¿ok? Esos puntos de acá. Este punto de acá de la codificación de llevar un lenguaje, lo ven en carrera, ¿sí? Entonces, si quieren lo podemos llevar, no hay ningún problema, podemos hacer una clase extra si quieren para ver la parte de codificación. Depende de ustedes, ¿ok? Ustedes me dicen y yo estoy abierto a ustedes. Entonces, es así como se divide toda esta parte de diagramas o de algoritmos, perdón, ¿sí? Pero antes de entrar a todo esto, lo que he mencionado acá, ¿sí? Tenemos que saber cosas bien importantes, como por ejemplo, qué son datos de entrada, qué es una variable, qué es una constante, qué tipos de datos existen, ¿sí? Entonces, esas cositas son importantes, ¿ok? Son importantes. Datos de entrada, a ver, los datos de entrada, sí, son datos que son datos iniciales que el usuario mete al código o al programa o a nuestro diagrama de flujo. Son datos de entrada, son valores que nosotros nos damos, ¿ok? Esto no lo voy a escribir, lo voy a tratar de resumir un poco, ¿sí? Eso creo que ya lo han visto con el docente. Entonces, voy a tratar de resumir un poco eso, ¿sí? Entonces, voy a hacer directamente ejemplos, ¿ok? Ejemplos, aquí abajito. A ver. Entonces, ejemplos de, datos de entrada. Ejemplos, ¿sí? Datos de entrada. Entonces, aquí voy a ponerlo como 1. Por ejemplo, si yo quiero obtener la multiplicación de algo, o sea, yo quiero saber cuánto es A por B, ¿sí? Quiero saber cuánto es A por B. Entonces, mis datos de entrada sería A y B. O sea, mis datos de entrada, ¿sí? Lo voy a poner de E, serían la variable A y la variable B, ¿sí? ¿Por qué? Si no tengo estos datos de entrada, no voy a poder resolver la multiplicación. O sea, sí o sí tengo que saber el valor de A y el valor de B. ¿Quién me va a dar esos datos? El usuario, ¿sí? El usuario o nosotros en programación. Entonces, estas dos variables son datos de entrada. ¿Por qué? Porque necesito saber estos valores para poder resolver la multiplicación, sí o sí. Si no se A o no se B, entonces no se va a poder resolver la multiplicación, ¿sí? Entonces, eso. Si yo tengo, por ejemplo, yo doy al usuario el valor de A igual a 3 y el valor de B igual a 2, entonces esto se va a convertir en el programa dentro 3, perdón, aquí lo voy a hacer, 3 por 2, y esto claramente va a votar 6. Entonces, a eso me refiero con datos de entrada, ¿ok? A eso me refiero con datos de entrada. El siguiente, las variables. ¿Qué es una variable? Una variable, sí, es un identificador, sí, es un identificador que puede tomar distintos valores, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, mis variables en este ejemplo son las variables A
y la variable b. Son variables. ¿De qué tipo? De tipo entero, ¿sí? Entonces, no solamente puede guardar variables de tipo entero, también puede guardar variables de tipo decimales, que lo llamamos en programación con la palabra float, ¿sí? Entonces aquí lo voy a anotar, eso sí, creo que sí vale la pena anotar. Tipos de variables. Sí, tipos de variables. Se puede guardar de tipo entero, um, tipo entero, ¿sí? Se puede guardar también variables de tipo decimal, ¿sí? De tipo decimal, de tipo real, ¿sí? Esto estamos hablando numéricamente, ¿no? También se puede guardar cadenas o palabras, ¿sí? Palabras, lo voy a poner como palabras, ¿sí? Para que entendamos, palabras, ¿sí? Y también valores booleanos, ¿ok? Valores booleanos. ¿Cómo hago esto? Sí, voy a poner valores booleanos, ¿sí? Valores booleanos. Booleanos. Entonces, a un principio, se puede guardar este tipo de variables. No siempre puede ser entero, ¿sí? A esto me refiero a este de acá. Puede ser entero, puede ser decimal, puede ser real, puede guardarse palabras, puede guardarse valores booleanos. A un principio. Ya cuando vayan a subir de nivel en programación, ya se puede guardar objetos, ¿sí? Podemos guardar varios datos en una sola variable. Ya es programación orientada a objetos. Eso. Entonces, así va creciendo, ¿sí? Entonces, a un principio se puede guardar este tipo de variables. Y aquí lo voy a hacer con rojito, ¿sí? En Python, esto es int, ¿sí? El decimal es float, ¿sí? El real es double, o en Java igual también se maneja double. Las palabras, ¿sí? Se dividen en dos, ¿sí? Un carácter, ¿sí? Carácter, o sea, carácter lo hemos aprendido en el primer capítulo, que es un carácter. Es una sola letra, ¿no ve? Que tiene 8 bits. Entonces, un carácter lo denominamos como char, ¿sí? Y el otro que es una cadena, lo llamamos cadena nosotros a una palabra, ¿no ve? Por ejemplo, informática, no sé, código, incluso nombres, ¿no? Una cadena. Y esto le denominamos como string, ¿sí? Ahí, como string, ¿ok? Como string, listo. Y los valores booleanos, sí, y esto es la que nos interesa ahorita, sí, los valores booleanos, entender bien. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí es donde entra operadores. Nos van a dar resultados de tipo booleanos, o verdad o falso, a eso me refiero. O valor de verdad, ¿sí? O si la expresión es verdadera o la expresión es falsa. ¿Ok? Entonces, esos tipos de datos podemos guardar, ¿sí? Creo que vale la pena mencionarlo. ¿Sí? Entonces, dentro de un algoritmo, ¿sí? También se puede encontrar valores constantes. ¿Qué significa constantes? Que a través de todo el programa o de todo el diagrama de flujo, de todo el algoritmo que nosotros creamos, eh, la variable de tipo constante no va a cambiar, ¿sí? Constante, ¿sí? Constante. Por ejemplo, ahí podemos meter, por ejemplo, la razón en una progresión aritmética. Siempre es constante, ¿no ve? Entonces, ese tipo de ejemplos, ¿ok? Sí. Entonces estoy tratando de resumir toda la parte teórica que es de un algoritmo. Entonces, es importante saber eso. Sí, lo van a ver más a detalle con el licenciado, supongo. Sí. Entonces, para poder resolver ya problemas de la práctica, necesitamos saber primero qué tipo de operadores existen. Sí. O sea, operadores me refiero a jugar con este tipo de variables, con todo esto, ¿sí? Con todo esto, con todo esto. O sea, por ejemplo, retrocediendo un poco al ejemplo uno, un operador sería, por ejemplo, este de acá, ¿sí? Este de acá, este asterisco, ¿sí? Se llama operador. ¿Por qué? Porque me permite jugar con dos tipos de variables, en este caso de tipo entero, A y B. A por B. Entonces, el operador que los relaciona a ambas variables es la multiplicación, ¿sí? Existen más operadores, ¿ok? Existen más operadores.
Sí, que, los voy a detallar aquí, ahorita, ¿sí? Entonces, tipos de operadores, ¿sí? Los operadores, nuevamente les recalco, me permiten operar estos tipos de variables, ¿sí? Estos tipos de variables, ¿ok? Entonces, aquí lo voy a poner operadores, ¿sí? Ahí. Operadores, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué tipos de operadores existen? Sí, existen tres tipos de operadores y la cual nos tenemos que saber de memoria, ¿ok? Si queremos empezar a programar bien, ¿sí? Eh, son tres tipos de operadores, ¿sí? Lo voy a detallar aquí. El primero, operadores aritméticos, ¿sí? Operadores aritméticos. Como segundo, ¿sí? Operadores, ¿sí? Operadores relacionales, ¿sí? ¿Ok? Y tres, operadores lógicos. Lógicos, ok, lógicos. Listo. Entonces, existen esos tres tipos de operadores. Aritméticos, ¿sí? Aritméticos. Sí, esto lo voy a borrar. Aritméticos. Voy. Ya, aritméticos, operadores relacionales y operadores lógicos, ¿ok? Son estos tres tipos de operadores que me permiten jugar con las variables, ¿ok? Los digo jugar porque me gusta más ese término más que trabajar con las variables, ¿no? Nos permite jugar con las variables, ¿sí? Y es muy bonito, sí, es muy bonito. Sí, parece básico, pero es lo que tenemos que saber para empezar a programar, ¿ok? Para empezar a programar, ¿sí? Entonces, en los operadores aritméticos, sí, básicamente, sí, obviamente existen la suma, la resta, la multiplicación, la división, sí. Los cuatro operadores básicos del aritmético, obviamente, pero existen más, de que existen más. Sí, entonces, ¿cómo lo hago esto? A ver, creo que esto lo voy a bajar abajo para explicarles un poquito más y hacerlo como una tablita, cómo se trabaja en diagrama de flujo y también les quiero mostrar cómo se trabaja en Python, ¿ok? Cómo se trabaja en Python, eso es lo que quiero hacer. Entonces, esto lo voy a bajar un poquito abajo, ¿ok? Listo, lo tenemos ahí. Entonces, aquí lo voy a hacer como una tablita, ¿ok? Como una tablita. Eh, ya, a ver. Suma. Entonces, no, voy a hacerlo como título, operador. Operador. Aquí lo voy a hacer la simbología, símbolo, ¿sí? Símbolo. Y aquí al costadito lo voy a hacer en un lenguaje, Python, ¿sí? Python, el grandioso Python, ¿ya? Entonces esto lo voy a hacer como una tablita, ¿sí? Para que les facilite a ustedes, ¿sí? Con otro color. Con rojito. Ya. Entonces aquí está ahí. Si no lo alargamos, no pasa nada. Y está aquí. Listo. Es como una tablita, ¿ok? Para que les sea más fácil a ustedes entender. Entonces, el primer operador, ya lo había mencionado, perdón. Suma, resta, multiplicación, ¿sí? Multiplicación, la división, ¿sí? La división. ¿Ok? Entonces existen otros, ¿ok? Existen otros. Por ejemplo, la potencia, ¿sí? La potencia, ¿sí? La potencia. Entonces aquí existen, ¿no?, varios tipos más. Lo quiero hacer un costadito para que me entiendan, ¿sí? Les voy a hacer recordar algo.
¿sí? Entonces, recordamos la división, ¿sí? La división, ¿qué era? Aquí, dividendo, ¿sí? Dividendo, dividido, aquí era divisor, ¿sí? Divisor. Aquí el resultado era cociente, ¿sí? Cociente. Y aquí, entre paréntesis, el resto, o decir, el resto lo voy a poner. Listo. Entonces, así como era como se dividíamos, ¿no? Ese tipo de resultados nos botaba. Entonces, hay un operador, sí, aritmético en programación que me permite saber la parte entera, o sea, el cociente es redondeado, si quieren, o sin decimales, ¿sí? Y solamente también obtener el resto, ¿sí? Obtener el resto, ¿sí? Entonces, aquí la división, obviamente, si la división contiene o no vota con decimales, nos va a votar con decimales en la parte de división, ¿sí? Pero existe un operador que me devuelve la parte entera de una división y también solamente el resto de una división, ¿sí? El resto de una división. Entonces aquí voy a hacer un ejemplo para que me entiendan un poquito. 5 dividido a 3, ¿sí? 5 dividido a 3, por ejemplo. Este claramente está 1 y me sobra 2, ¿sí? Es decir, entonces aquí obviamente va a ser con coma, ¿no ve? Para la división, esta división de acá, ¿no? Esta división de acá, lo que he señalado ahí, la división va a salir con decimales, ¿no ve? Así me va a votar en programación. Entonces, hay dos comandos, por decirlo así, dos operadores que me permiten obtener, ¿sí? La parte entera de la división, ¿sí? Eso me bota. Y otro operador que me bota el residuo de una división, ¿sí? El residuo de una división. Entonces, para esos dos tipos de operadores, ¿sí? Se los llama, aquí lo voy a poner, división entera, ¿sí? División entera, ¿ok? Y el otro se llama, lo decimos módulo, ¿sí? Lo decimos módulo, ¿sí? Entonces, para que ustedes me entiendan, es el residuo, ¿sí? Residuo. Entonces, así lo llamamos nosotros, ¿sí? Los informáticos, ¿ok? Los informáticos. Entonces, esos son los operadores. Ahora, existen tres más, ¿sí? Lo voy a detallar, sí, lo voy a detallar, sigue, pero creo que no me va a alcanzar. A ver, lo voy a llevar esto un poquito más abajo. Más abajo. Listo. Ya. Entonces, luego existe la parte entera. O sea, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Voy a volver aquí. ¿Sí? La parte entera. Por decir, yo tengo un valor decimal, 1,235. Entonces, la parte entera me va a devolver 1. Si en este caso me devuelve 1, la parte entera. Otro ejemplo, si yo tendría 1,98, la parte entera, esto me va a devolver 2. ¿Ok? Entonces, ¿me dejo entender esa parte? Sí, cuando tengo decimales y lo quiero sacar la parte entera. Sí. Entonces, esa parte de aquí, ¿sí? Se lo llama parte entera. ¿Sí? Parte entera. ¿Ok? Parte entera. También existe el valor absoluto, ¿no? Entonces, si recordamos un poco de matemática, valor absoluto. Valor absoluto. Absoluto. Listo. Y por último, ya sabemos, ¿no ve? La famosa raíz. La famosa raíz. Raíz. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de operadores aritméticos que nosotros podemos encontrar en programación, ¿ok? Si son todos los operadores aritméticos, ¿no? Entonces, vamos a su simbología. Lo voy a anotar con color rojito. Sí, rojito. No, a ver, un verdecito, ya. Entonces, la suma, obviamente, la suma ya lo conocemos, ¿sí? Lo ves un poco más gruesito. Entonces, la suma. Ahí, la suma. Las de esta, igual ya lo sabemos. La multiplicación, ya sabemos, ¿no ve? Un asterisco. La división, ¿sí? Existen varias formas de anotar la división, ¿no ve? Esta barrita de acá o este símbolo de acá, ¿no ve? Ese símbolo de acá.
La potencia, sí, la potencia lo denotamos con un sombrerito. No sé si se acuerdan, un sombrerito. Sí, un sombrerito, la potencia. La división entera, ¿sí? El símbolo es div, ¿sí? Div. El módulo o el residuo, perdón, es mod, ¿ok? Mod, mod. La parte entera es como un corchete, sí, como un corchete, pero eh, una línea más, ¿ok? Así, así, exactamente así. El valor absoluto claramente es así, ¿no ve? Unas dos rayitas a los costados y adentro el valor, claro, ¿no ve? Y la raíz claramente es así. La raíz claramente así. Entonces lo voy a alargar esto un poquito. Eh, ¿Listo? Listo. Listo. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, Python. ¿Cómo se escribe en Python? ¿Sí? Entonces, la suma y la resta se mantiene, ¿sí? Se mantiene, ¿sí? La multiplicación igual es un asterisco, se mantiene. La división es esta rayita de acá, ojo con eso, esa rayita de acá. La potencia, ¿sí? Existen dos formas de codificar la potencia en Python, ¿ok? Existen dos formas, ¿sí? Entonces les voy a detallar, ¿sí? La potencia en Python se puede escribir con dos asteriscos, ¿sí? Dos asteriscos, ¿sí? O importando una librería, ¿sí? Importando una librería que se llama mat, ¿sí? Mat, ¿sí? Mat.pow, ¿sí? Mat.pow, ¿ok? Mat.pow. Ay, no. Mat.pow. Y entre paréntesis, aquí ponemos dos valores, ¿sí? Dos valores. En acá va la potencia, ¿sí? Lo voy a poner como P, así lo voy a abreviar, potencia, y aquí va la base, la base, ¿no? 2 elevado al cubo sería 2, 3, ¿no? Me dejo entender así. Y en el otro sería 2 asterisco, asterisco 3, ¿no? Entonces las dos formas funcionan, ¿ok? Las dos formas funcionan. Es así como se hace potencia, se codifica en Python. La división entera, se hace con dos rayitas, ¿sí? Dos rayitas, así. La división dos veces, ¿sí? Eso significa división entera. El módulo lo hacemos con un porcentaje, ¿sí? Lo hacemos con un porcentaje. La parte entera, ¿sí? Lo que hacemos es hacer esta forma, perdón. Hacemos de esta forma. INT, ¿sí? Parte entera, INT de entero. Y aquí el valor que queremos sacar su parte entera. ¿Ok? El valor absoluto, sí o sí, se hace importando la librería mat. ¿Sí? Mat. Punto. ¿Sí? El valor absoluto es la librería ABS. ABS y aquí anotamos el valor. ¿Ok? La raíz igual mat. Punto. SQRT. ¿Ok? SQRT, valor. SQRT. ¿Ok? Eso lo que han aprendido igual en látex, en computación, ¿no? Entonces, SQRT de la raíz, ¿sí? Entonces, es así como se codifica en Python, ¿sí? En Python, ¿ok? Hermoso, ¿no? Hermoso, ¿sí? Entonces, en Python, ¿sí? Estas tres partes de acá, estas tres partes de acá, son también conocidas como funciones, ¿sí? Funciones, ¿sí? Son funciones. ¿Por qué? Porque le tenemos que dar un valor, aquí un valor, para que funcione. Por eso funciones, ¿no? Por esos valores. Por eso se llama funciones, ¿ok? Esos son los operadores aritméticos, ¿sí? Los operadores aritméticos. Entonces, ay, no. Entonces aquí, los operadores relacionales. Los operadores relacionales, lo mismo. Vamos a hacernos una pequeña tablita.
Nuevamente aquí operador, símbolo y en Python. Listo. Listo. Operador, ¿no? Operador. Listo. Entonces aquí los operadores relacionales nosotros ya lo conocemos, ¿sí? ¿No ve? Mayor que, ¿no ve? Mayor que, ¿les recuerda eso? Mayor que, mayor igual que, mayor igual que, mayor igual que, menor que, menor que, menor igual, igual que, ¿ok? Distinto, distinto que, e igual. Ah, me estoy olvidando algo. Mayor, mayor, menor, menor, distinto que, igual que, igual que. Listo. Entonces, esos son los operadores relacionales, ¿sí? Relacionales. Relaciona dos tipos de variables y nos bota un valor de verdad o un valor de falso. Por ejemplo, 3 es mayor que 4. ¿Verdad o falso? A ver, chicos, tal vez por el chat. Falso. Falso, ¿no ve? Falso, listo. 550 es mayor igual que 550. Falso, ¿verdad? Igual. ¿Verdad? ¿No ve? 550 es mayor igual que 550. ¿Verdad? ¿No ve? Porque son iguales, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ese tipo de resultados me va a votar, ¿sí? O verdad o falso, ¿ok? O verdad o falso, ¿sí? Entonces, eh, lo vamos a anotar la simbología. Yo creo que está claro. Mayor, mayor igual, ¿no ve? Menor, menor igual. Distinto, lo anotamos. Hay diferentes formas de anotarlo. Entonces, lo que se maneja mucho es esta parte de acá. Distinto o esta parte de acá, ¿no? Entonces, los dos funcionan, ¿sí? Y el igual, el famoso igual. Listo. Ahora en Python, le voy a hacer el color azulcito. En Python, el mayor no cambia. El mayor igual se escribe así, mayor igual, ¿ok? El menor, menor igual. Listo. El distinto, ¿sí? Se hace así, ¿ok? Una exclamación y un signo de igual, ¿ok? Y el igual es doble igual, ¿ok? Doble igual, ¿sí? Doble igual. Es así como se codifica. Ahora aquí una pequeña observación, ¿sí? Una pequeña observación. Lo voy a hacer acá. Observación, ¿ok? Un solo igual, ¿sí? Un solo igual me sirve para eh, guardar variables, o sea, guardar el valor en una variable. Lo voy a anotar así. Eh, Me sirve para guardar un valor en una variable, ¿sí? Y dos iguales, ¿sí? Dos iguales, ok, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo. Dos iguales me sirve para comparar, 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 comparar dos variables. ¿Ok? Entonces, esa pequeña observación, ¿sí? Porque muchos se saben confundir con esta parte de acá. ¿Sí? Esta observación. Le voy a poner en cuadrito. ¿Ok? Un igual sirve para guardar un valor en una variable y dos iguales me sirve para comparar dos valores. ¿Ok? Dos variables o dos valores. Entonces, eso más o menos. Ahí. Eh, o dos valores. Listo.
Entonces eso, ¿ok? Esa pequeña observación, ¿ok? Entonces, es así como se hacen los operadores relacionales. Y por último, los operadores lógicos. Entonces, la misma forma, operador, símbolo, ¿sí? Símbolo y Python. ¿Ok? Símbolo y Python. Listo, 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 listo. Ahí siempre me olvido de esta R. Ya. Entonces, los operadores lógicos, ¿sí? Existen 4, ¿sí? El I, lo voy a hacer un poquito más aquí, el I, ¿ok? Sí, que en matemática lo llaman AND, ¿sí? Pero no me acuerdo este nombre, es conjunción. A ver, sí, creo que sí es conjunción. Sí, conjunción. Entonces aquí lo voy a poner conjunción. Sí, conjunción. Sí, sí es conjunción. Ya. El O, sí, el O, que es disyunción. Disyunción, ok. La negación, ¿sí? La negación. Y el O exclusivo. O exclusivo, ok. O exclusivo. Entonces aquí voy a aumentar una más, así para hacerlo como, a ver, función. Función, ok. Listo. Entonces, aquí es la simbología. ¿Cómo hacemos en diagramas de flujo? Lo hacemos así, esta cosita de acá, una V volteada. El O es una V, ¿sí? Una V. La negación, hay varias formas de notar la negación. Es como el apóstrofe de la ñ, ¿no? El apóstrofe de la ñ. Ay, qué feo. Así. O un símbolo menos, o esta cosita de acá. No sé cuál usará el docente, pero una de esas tres va a usar. ¿Ok? Una de esas tres va a usar. Y el O exclusivo es una V subrayada. ¿Ok? Es una V subrayada. ¿Ok? En Python, para anotar la conjunción, ¿sí? Se usa, no sé cómo se llama esta cosita que está en el teclado, está en el 6, si mal no recuerdo, sí, en el 6, sí, Shift 6, ¿no ven? Así se saca ese símbolo, es una cosita tipo así, 2 veces, ¿sí? Ese es el símbolo para la conjunción. Para la disyunción son esas dos rayitas, ¿sí? Juntitas, ¿ok? Para la negación, hay dos formas de notar la negación, ¿sí? Si estamos hablando de tipo entero, un signo menos. Si estamos hablando de un valor que queremos darle la vuelta, usamos not, ¿ok? Not, y aquí entre paréntesis el valor. Y hay otro más, ¿sí? Que usamos el signo de exclamación dentro de un valor. A ver, lo voy a acomodar biencito para que entre. Usamos primeramente el not y adentro el valor que queremos negar, ¿sí? O un signo menos, o ¿qué les había dicho? Así, la exclamación. Y adentro el valor que queremos hacer, ¿sí? Cualquiera de las tres funciona. El menos cuando estamos hablando de un tipo entero, ¿no? Tipo numérico, perdón. Y el OR exclusivo, no hay una función en Python para hacer esta o exclusiva, ¿sí? Se la puede hacer, sí, usando la combinación de estas tres, ¿sí? De estas tres, ¿sí? Entonces, no hay una función como tal para denotar el O exclusivo, ¿ok? Entonces, la función, sí, la que se presenta a la conjunción es el AND,
¿ok? El NAND, el OR para la disyunción, ¿ok? Para negación el NOT, ¿sí? Para la negación el NOT y para el OR exclusivo XOR, ¿ok? Entonces, en diagramas de flujo, ¿sí? Se puede usar o bien el símbolo o bien la función. Cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera que les parezca mejor. Las dos son válidas, ¿ok? Entonces, en su práctica podemos encontrar o como símbolo o como función, ¿ok? Entonces, o mezcladas, ¿sí? Entonces, hay que saber bien estas cositas, ¿sí? Entonces, estas son los tres tipos de operadores que existen, ¿ok? Los tres tipos de operadores que existen, ¿sí? Entonces, dudas, consultas, tal vez les haya causado inquietud algo. Mm-hmm. A ver, chicos, los escucho. Mm. Yo creo que está claro, ¿no? Mm. Ya. Ahí sí, claro. Listo. Ya, entonces, sigamos. Sí, estamos haciendo recordando un poco la parte teórica. Esto yo creo que igual lo van a ver con el docente, entonces no estoy dando mucho detalle por eso, ¿ok? Algo rápido, ¿sí? Entonces, para hacer ya ejercicios y ejemplos de su práctica, tenemos que saber la prioridad de operadores, ¿ok? La prioridad, ¿sí? Esto va a ser como nuestro primer formulario de este tercer capítulo, ¿sí? Pero yo quería que les dé el docente esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, a ver. Entonces, hagamos eso, hagamos eso. Sí, la prioridad de operadores puede variar sí, según cada docente, sí, ojo con eso. Sí, un docente puede tener otra prioridad que otro, sí, pero llevan al mismo resultado, ¿ok? Llevan al mismo resultado, ¿sí? Entonces aquí voy a poner como subtítulo, y esto es importante, crucial para ustedes, ¿sí? Eh, prioridad de operadores. Operadores. ¿A qué me refiero con prioridad? Sí, o sea, no sé si se acuerdan en la promoción, les había dicho, no sé en qué curso avanzan, no lo sé, sí, pero no sé si se acuerdan de esto. Llave 4 más 5 paréntesis 2 por 3 esto, cuadrado, qué sé yo. Ay, no, no. Un corchete, paréntesis 2 más 2 ese tipo de ejercicios. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se hacía primero? Era resolver lo que está más adentro, ¿no? Entonces, ¿qué venía primero? O la multiplicación o la suma. Esas cositas me refiero a prioridad de operadores. ¿Qué es lo primero que tenemos que resolver? Ok, eso me refiero. Sí, prioridad de operadores. Entonces, aquí, se lo voy a hacer igual como una tablita. Prioridad. Ahí, ahí. Prioridad. Sí. Y aquí el operador. Ya, son 9. 3, 6, ya hasta aquí. Listo. Entonces aquí, la prioridad, lo voy a poner como no primero, segundo, tercero, cuarto,
¿cuántos son? A ver, hasta ahí. No sé cuántos son. A ver, vamos a ver. Primero, los operadores. La primera prioridad que se hace o que se tiene son primeros resolver claramente, ¿no ve? Los paréntesis, ¿no ve? Lo que está más adentro, los paréntesis, usualmente. Paréntesis. Listo. La parte entera, o sea, me refiero a esta cosita de acá. A esta cosita de acá. ¿Ok? Y el valor absoluto. Sí, esos son los primeros operadores que tengo que resolver. ¿Ok? Los primeros operadores que tenemos que resolver es así. Operador. Paréntesis, parte entera y valor absoluto. ¿Ok? Como segunda prioridad te tengo a lo que es la potencia. ¿Ok? La potencia. Como tercera prioridad, luego resuelvo la multiplicación y la división. ¿Ok? Como cuarta está para obtener el cociente y el residuo, ¿no ve? Div mod. Listo ahí. Mod. ¿Ok? Como quinta prioridad están los suma y resta. Suma y resta. A ver, déjenme ver algo. Operadores aritméticos, creo que ya está. Sí, ya. Listo. Potencia, div mod. Ya. Eso. Sí, eso. Entonces, esa es la primera prioridad que tenemos que tener. Recordemos, ¿no? Vea que al final lo ves eso. Entonces, como sexta prioridad, como sexta prioridad, tenemos a los operadores relacionales, ¿no ve? Toditos los operadores relacionales. Menor, menor igual, mayor, mayor igual, igual y el distinto. Así lo voy a poner. O con otra simbología, mejor, para que se vayan acostumbrando. Listo, distinto, ¿no? Como séptima prioridad tenemos a los operadores lógicos. Primera, la que tiene más prioridad es el AND, luego es el OR, el OR y el XOR. Y como novena prioridad tenemos a la negación. No. Listo, creo que están todos. Sí. Entonces, así es como se va resolviendo primero en operadores, ¿ok? Sí, entonces, si notamos aquí, de aquí hasta aquí son operadores, ¿sí? O, bueno, lo voy a hacer así mejor. Son operadores aritméticos, ¿ve? Aritméticos. Listo. Este de acá son operadores relacionales. Y los últimos, ay, ay, no, no. Los últimos son los operadores lógicos, ¿no? Lógicos. Listo. Ok. Entonces, así como es como se divide o se prioriza la prioridad de operadores, ¿sí? Tal vez el docente lo haga de distinta forma, ¿no? Y cambie la potencia con la multiplicación o el NOT esté más arriba o esté más abajo, ¿no? Entonces, puede variar según el docente. Entonces, esta es en general la que se usa, ¿ok? Si tienen otra, me la hacen saber y vamos a usar eso, ¿sí? Según el docente. Entonces, esta es la general, digamos, ¿no? La que se usa más, ¿ok? Pero nuevamente eso puede variar según cada docente, ¿ok? O según cada biografía igual, ¿no? Entonces, pero al final votan el mismo resultado, ¿sí? Eso. Entonces, ya con esto, sabiendo esto, es todo esto de operadores, ya podemos realizar nosotros ejercicios, ¿ok? Ejercicios. Sí, entonces me voy a ir a otra pizarra, pero no, aquí no, sí, aquí más. Ya. Entonces aquí, ejemplo, ejemplo. Ay, a ver, ejemplo.
Ejemplo. Por decir, yo tengo, a ver, me voy a inventar. 5 menos 3, esto a la potencia mayor a 0, o 5 distinto que 6, no sé qué sé. And not, lo voy a poner not 7 mayor o igual que 7. Listo. Algo así, ¿no? Algo así se me ocurre. Entonces aquí la idea es simplificar, digamos, ¿sí? Pero todo esto de acá me va a botar nuevamente dos tipos de resultado, ¿sí? O un valor de verdad o un valor de falso, ¿ok? O un valor de verdad, un valor de falso, ¿sí? Entonces de acá, ¿qué tiene mayor prioridad? Los paréntesis, la parte entera y el valor absoluto. Veo mi expresión. Tengo alguno de esos tres tipos de operadores. Paréntesis, no. Parte entera, no. Valor absoluto, no. Entonces me voy al siguiente, voy al segundo. Potencia. Tengo una potencia. Sí, aquí está la potencia. Miren, aquí está la potencia. ¿No ve? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a relacionar el variable de la izquierda como de la derecha. O sea, estos dos de acá. Listo. ¿Tengo otra potencia? No. Entonces, resuelvo primero eso y lo demás copio, ¿sí? Entonces aquí va a ser 5 menos 3 elevado a la 3. ¿Cuánto es eso? 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿no? 27. Entonces esto había sido 27. Mayor a 0 por 5, mayor o igual que 6. And not 7 mayor o igual que 7. Listo. Ya estoy en el segunda prioridad. Ya no tengo más potencias. Voy al siguiente, voy al tercero. ¿Qué es? Multiplicación o división. ¿Tengo multiplicación o tengo división? No. Entonces paso al siguiente. Voy a la cuarta. Div y mod. ¿Tengo un div o un mod? No. Entonces paso al siguiente. Suma y resta. Ah, tengo una resta que está aquí, este operador. Entonces, relaciono los dos operadores de izquierda como derecha. Estos dos. ¿Tengo otra resta? No. Entonces, resuelvo eso primero. 5 menos 27. ¿Cuánto es? Chicos, 5 menos 27. 22. Menos 22. Menos 22, exacto. Menos 22. Listo. Y lo demás copio. Mayor a 0, or 5, distinto 6, and not 7 mayor o igual que 7. Listo. Ya estamos. Ya se va reduciendo cada vez más. Luego, ¿qué sigue? Operadores relacionales. ¿No? Mayor, menor, igual. Entonces, selecciono los operadores. Aquí tengo un mayor. Aquí tengo un distinto. Y aquí tengo un mayor igual. Listo. Un mayor igual. Listo. Entonces, resuelvo todo eso. O sea, primero relaciono. Siempre acostúmbrase a hacer eso porque se pueden llegar a confundir. El operador marco con algo, no sé, y relaciono a la izquierda con el derecho. O sea, esto de acá tengo que resolver, esto de acá tengo que resolver y este de acá tengo que resolver. Listo, resolvamos eso. Pregunto, menos 22 es mayor a 0. ¿Verdad o falso? ¿Falso? Falso, ¿no ve? Menos 22 es más chiquito, ¿no ve? Es un valor negativo. Entonces es falso, ¿no ve? Entonces, si fuera menor, sería verdad, ¿no? Entonces aquí esto es falso, listo. Falso. 5 distinto que 6. ¿Verdad o falso? Cinco es distinto que ¿Verdad? 6. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? Entonces pongo un valor de verdad, listo. Verdad, listo. El siguiente. 7 mayor o igual que 7. ¿Verdad o falso? ¿Verdad? ¿Verdad?
¿Verdad? Verdad. Listo, listo. Entonces, ya he resuelto eso. Copio lo que no he hecho. Entonces, ¿qué no he hecho aquí? El OR. ¿Qué más aquí es? And not. Listo. Ahora seguimos, ¿no ve? ¿Qué es lo que me sigue? And. Ah, pero nosotros no sabemos cómo resolver estas cositas de aquí. ¿No ve? No sabemos cómo resolver esto de acá o esto de acá. ¿No ve? Entonces, para eso, ¿sí? Para esto, existe una tablita, ¿sí? Una tablita de operadores, ¿sí? Crucial e importante, ¿ok? Entonces, lo voy a hacer aquí arribita, ¿dónde lo hago? Aquí. Ya, entonces, aquí como un paréntesis lo voy a hacer, ¿sí? Ok. Entonces, voy a hacer primero la tabla del AND, ¿ok? La tabla del AND. Primero voy a hacerlo como concepto. Entonces, operador AND. Listo. Operador AND. ¿Qué me dice el AND? ¿Sí? El AND. O la conjunción, ¿no? La conjunción, ¿sí? Entonces me dice, ¿sí? Primero lo voy a hacer como tablita, ¿sí? Lo voy a hacer como P, el operador y Q, ¿ok? Y Q, ¿sí? Tengo los dos variables. Tengo P y tengo Q, ¿ok? Tengo P y tengo Q. ¿Sí? Entonces, a estos P y Q yo lo tengo que dar valores, ¿no ve? O de verdad o de falso, ¿sí? Tengo dos valores, ¿sí? Dos valores, que son o verdad o falso, ¿sí? Eso quiero que me estén bien claro. Entonces, para yo generar mi tablita y saber qué tipo de resultado me botan, ¿sí? Tengo que hacer una pequeña operación. O sea, esta es teoría, ¿sí? Pero ya cuando yo ya forme la tablita, se va a hacer más fácil para ustedes, ¿sí? Pero es importante saber la teoría, ¿sí? Yo voy a agarrar ese 2, ¿sí? Porque ya sabemos porque solamente existen dos tipos de resultados, o verdad o falso. Y lo voy a elevar a la n, ¿sí? Esta n de aquí son el número de variables que tengo. Número de variables, ¿sí? Número de variables que tengo, ¿ok? ¿Sí? En este caso, P y Q, yo tengo dos variables, o sea, 2 elevado a la 2. Esto va a ser 4, ¿sí? 4. ¿Qué me indica esto? Que yo voy a tener 4 tipos de resultado, ¿ok? 4 tipos de resultado, ¿sí? A eso me refiero. En la tablita, 4 líneas, si quieren, ¿no? 4 líneas. Entonces, eso es lo que significa, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener eso? ¿Sí? Para obtener eso. Entonces, hay un pequeño truquito, ¿sí? O sea, tengo que combinar todas las formas posibles, ¿no ve? Verdad, falso, 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 etcétera, ¿no ve? Y se puede combinar máximo 4 veces, me dice, ¿no ve? Por eso me bota 4 tipos de resultados. Entonces, ¿cómo acomodo yo esto? ¿Sí? ¿Cómo yo acomodo yo esto? Voy a ir con la variable Q, o sea, la que está más al lado izquierdo. Sí, o no. Al lado derecho, perdón. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a darles a este Q valores de verdad o falso. O sea, verdad, falso. ¿Cuántas veces? 4. Verdad y falso. ¿Sí? Verdad, falso, verdad, falso. ¿Sí? Y al siguiente, a la siguiente variable le voy a dar 2 valores de verdad y 2 valores de falso. O sea, verdad, verdad y falso. Sí. Con esto yo ya he hecho todas las combinaciones posibles que se puede hacer con 2 variables. ¿No? Verdad, 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 falso, falso, verdad y falso, falso. No existen más combinaciones. Sí, ya están todas. Ya están todas. ¿Ok? ¿Y esto de dónde viene? Sí, ¿de dónde viene? Esto viene de la operación de la potencia de 2, ¿sí? Si notan en la variable Q, estamos agrupando de 1, ¿sí? Un verdad, un falso, un verdad, un falso. Y en el siguiente estamos agrupando de 2. 2 verdad, 2 falso. 2 verdad, 2 falso. Y así sucesivamente.
Si hubiera otra variable, no sé, aquí, una variable O, sería, después de 2 viene 4. 4 verdad, 4 falso. Y así. Sí. Entonces, ese ya cuando son 3 variables. Sí. Esto les va a servir más que todo en matemática discreta o álgebra, como se conoce en carrera. Sí. ¿De dónde viene? Agrupamos de 1. Eso viene de 2 elevado a la 0. Agrupamos de 2. Esto viene de 2 elevado a la 1. Si hubiera otra variable, agrupamos de 2. 2 elevado a la 2. O sea, 4. Entonces, de eso viene. Ok, de eso viene. Y así podemos hacer todas las combinaciones posibles que se puede hacer con verdad y falso. Ok. Entonces, de eso viene. Ok, de eso viene. Entonces, de eso viene. Y aquí viene la regla importante, importante, importante. La regla del AND. ¿Qué dice? Para que sea verdad, ¿sí? Para que sea verdad, todas las variables tienen que ser verdaderas, ¿sí? Por eso el y, ¿sí? Si hay una falsa, entonces es falso, ¿sí? Entonces esto lo voy a anotar aquí. And, ¿ok? Para que sea verdad, ¿sí? Para que sea verdad, todas las variables ahí, todas las variables tienen que ser verdaderas. Verdaderas. Sí, basta con que una sea falsa, ¿sí? Basta con, ay, sí, con que una sea falsa, sea falsa, ¿sí? Basta con que una sea falsa, entonces el resultado es falso, ¿sí? El resultado, el resultado es falso, ¿sí? Es falso. Esa es la teoría del AND, ¿ok? La teoría del AND. Entonces, seguimos esto, ¿sí? Seguimos esto. En la primera línea, verdad y verdad, todos son valores de verdad, ¿sí? P es verdad, Q es verdad. Entonces, mi resultado va a ser verdad. O sea, este es verdad. ¿Sí? Luego, ¿qué me dice? Basta con que una sea falsa, entonces todo va a ser falso, ¿sí? Entonces, esto es falso y esto es falso. Listo. Sí, listo. Esta es mi tablita de aquí. Así. Entonces, ¿cuál es la línea importante? La línea importante. ¿Sí? La línea importante es esta de acá. Ay, esta de acá. ¿Sí? Esta es la línea importante. ¿Sí? Con la que yo me tengo que recordar. ¿Ok? La línea importante. ¿Sí? La estoy resaltando para que no se olviden. ¿Sí? Todas las variables tienen que ser verdaderas para que sea verdad. Basta con que una sea falsa, entonces el resultado es falso. ¿Sí? Importante, crucial. ¿Sí? Siguiente operador. Operador. A ver, espero que no se borre esto. Sí, no creo que se borre. A ver. Siguiente operador. Operador. Operador and OR. Operador OR. ¿Sí? Nuevamente, ya sabemos cómo formar la tablita. Yo lo voy a hacer más rápido. P, Q, P, O, Q. Listo. 4, 3, 4, listo. Ya. Entonces, la primera línea, ¿no ve? Verdad, falso, verdad y falso. Verdad, verdad, falso, falso. Listo. Ahora, ¿qué me dice el OR? Aquí lo voy a hacer. OR. ¿Qué me dice el OR? Sí. Es lo contrario al AND. Sí, es lo contrario al AND. Sí. Para que sea verdad, para
que sea verdad, ay, sí, verdad, eh, una sola variable, una sola variable, ay, variable tiene que ser verdadera. Verdadera, ¿sí? Basta que, así lo voy a anotar. Ya, basta que una sola variable sea verdadera, ¿sí? Sea verdadera. Lo voy a poner, una variable sea verdadera, ¿ok? Basta con que una sola variable sea verdadera, ¿sí? Ahora, si todas las variables son falsas, si todas las variables son falsas, entonces es falso, es falso, ¿sí? Eso es lo que me dice el OR, ¿sí? Entonces, basta de todas mis variables que yo tenga, basta con que yo encuentre una verdadera, entonces todo va a ser verdad, ¿ok? Eso es lo que me dice el operador OR. Si todos son falsos, así 100 es falso, ¿sí? Entonces, hagamos eso, hagamos eso. A ver, verdad, verdad aquí, porque hay una verdad. Aquí otra verdad, entonces esto va a ser verdad. Aquí hay falso y falso, entonces este es el que me interesa, falso. ¿Cuál es la línea más importante de aquí? Es esta de acá. Cuando los dos o todas las variables son falsas, es falso. Basta con que encuentre una variable que sea verdadera, entonces es verdad, ¿ok? Eso, ¿sí? Es la fila más importante. Siguiente operador, que es el Not. not. Ah, es cierto, el not. Listo, gracias. Not. El not. Listo. El not solo trabaja con una sola variable, ¿ok? Tengo P y voy a obtener no P, ¿sí? No P. Entonces solo existen dos filas, ¿no ve? Del resultado. O bien va a ser verdad o bien va a ser falso, ¿sí? Su negación, ¿sí? Ahí. Su negación va a ser la negación de verdad, obviamente es falso, y la negación de falso, obviamente es verdad, ¿sí? Entonces, si queremos hacerlo como teoría como la anterior, ¿sí? Cambia el valor booleano, booleano, ¿sí? Cambia el valor booleano, ¿sí? Independientemente de cuál sea el valor de verdad o valor de falso, ¿no ve? Eso, ¿sí? Y el último, que es el XOR. XOR, listo. Entonces aquí tengo P, tengo Q, tengo P o Q, listo. Listo. Entonces nuevamente, ¿no? Verdad, falso, verdad, falso. Verdad, verdad, falso y falso. Listo. ¿Qué me dice el XOR o el O excluyente si decimos así? Ay, un cachito, chicos. Está regresando mi señal. Listo. Ya. Entonces, o lo que dicen en matemática también lo llaman como disyunción exclusiva, ¿no? O exclusivo, o excluyente. Hay varias formas que lo llaman esto. Entonces, ¿qué nos dice? Lo voy a anotar aquí. XOR. Dice, si las dos variables son iguales, ¿sí? Son iguales. Si las dos variables son iguales, entonces es falso. Es falso. Caso contrario,
contrario es verdadero. Verdadero. Ok, caso contrario es verdadero. Entonces hagamos eso. Verdad, verdad. Son iguales. Entonces es falso. Verdad y falso son distintos. Entonces son distintos. Esto lo voy a poner verdad. No, caso contrario es verdadero. Igual, falso y verdad son distintos. Verdadero. Falso, falso son iguales. Falso. Listo. Entonces las líneas más importantes aquí son esta de acá. Esta de acá. Y esta de acá. Sí, esta de acá. Listo. Esas dos líneas son importantes, ¿no? Porque es las más fáciles de recordar. Son iguales, es falso. Son distintos, es verdadero, ¿no? Básicamente eso es el XOR. Si son iguales, es falso. Si son distintos, es verdadero. ¿Sí? Resumí. ¿Ok? Entonces, es así como, como operamos los valores booleanos. ¿Ok? Es así como operamos los valores booleanos. ¿Sí? Entonces ya puedo resolver yo esto sabiendo todo esto. Entonces lo voy a copiar a ver qué es. Falso o verdad. A ver, falso, ¿verdad? Entonces aquí acaba el resumen, el paréntesis que hemos hecho. Okay. Era falso o verdad. ¿Qué más era? Falso, verdad, and not verdad. ¿Sí? And not verdad. And not verdad. Listo. And not verdad. Listo. Tenemos acá. Entonces volvemos a nuestra tablita, ¿no ve? A nuestra tablita de prioridades. Ahí se ha borrado. Sí, tenía razón. Era otra pieza. Entonces recordemos la tablita de prioridades. ¿Sí? Primero era el AND. Solo nos falta la parte de los lógicos, los últimos tres, ¿no ve? Tiene más prioridad el AND. ¿Sí? Tiene más prioridad el AND. Pero para resolver el AND, tengo aquí adelante un NOT, ¿sí? Y recordemos que el NOT está de última prioridad, entonces lo dejo ahí, ¿sí? Lo dejo pendiente el 7, entonces creo que lo voy a volver a escribir eso aquí un costadito. Séptima prioridad era el AND, ¿sí? La octava prioridad era el OR y el XOR, ¿sí? Y la novena prioridad era el NOT, ¿sí? Entonces quiero que me entiendan esta parte súper bien, porque les va a pasar incluso en su práctica, ¿ok? Incluso en su práctica. Tengo el AND, ¿sí? Como hemos aprendido, ¿no ves? Relaciono los valores de la izquierda como de derecha. Relaciono esto, pero aquí tengo un NOT. Y voy a mi tablita, estoy acá, ¿sí? Estoy acá. El NOT está de última prioridad, ¿sí? Entonces todavía no puedo resolver el AND, ¿ok? No puedo resolver el AND. Entonces lo dejo pendiente, ¿sí? Y me paso al siguiente. O sea, voy a dejarlo pendiente y me paso al siguiente. OR y XOR. Tengo un OR. Entonces resuelvo esto primero de acá. ¿Sí? Eso es lo que resuelvo primero. ¿Sí? Eso es lo que resuelvo primero. ¿Sí? Entonces aquí va a ser falso o verdad. ¿Sí? Entonces el OR, recordemos, tienen que saber de memoria. El OR, ¿qué decía? Basta con que una variable sea verdadera y todo va a ser verdad. ¿Ok? Entonces aquí falso o verdad, esto claramente verdad. ¿No ve? Lo hace un poco más gruesito. Verdad, listo, verdad. Y copio el esto. ¿No ve? Ya he hecho esto. Ojo, ya he hecho esto. Entonces aquí and not b. Listo. Ya he hecho esto, ya no hay XOR, ya no hay nada. Paso al siguiente, el not. Entonces paso aquí. Not verdad. O sea, ¿qué era el not? Cambio el valor booleano. Si es verdad, es falso. Si es falso, es verdad. Entonces aquí va a ser not verdad. Esto va a ser falso. Listo. Entonces copio esto. Verdad and falso. Listo. Entonces reviso mi tablita. Verdad y falso. ¿Qué decía la tabla del AND? Todas las variables tienen que ser verdaderas para que sea verdad. Basta con que una sea falsa, entonces todo es falso. Falso. Entonces, esto es falso. Entonces, este de acá es mi resultado.
Ese de acá es mi resultado. ¿Sí? Entonces concluí, toda la expresión que escribí arriba había sido falso. Sí, había sido falso. ¿Ok? ¿Cómo, chicos? ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? ¿Cómo? ¿Los demás chicos? ¿Easy? Easy peasy, ¿no? Sí, ya he entendido. Fácil. Esta parte de operadores es la más fácil, ¿sí? Tal vez lo que a un principio tal vez les cueste es memorizarse estas tablitas del NOT, ¿no? Pero es fácil, ¿no? AND. Todos los valores tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Si hay uno falso, todo es falso. OR, ¿sí? Basta con que una sea verdad y todo es verdadero. Si todos son falsos, es falso. NOT cambia el valor de la variable. XOR, cuando son iguales es falso, cuando son distintos es verdadero. ¿Sí? Resumen. ¿Sí? Y así es como resolvemos operadores. ¿Sí? Sí, una aclaración más, pero ya lo he borrado. Sí, ya no se nota. Ya, ni modo. Los operadores aritméticos, ¿sí? Y con esto nos vamos. Los operadores aritméticos nos botan valores numéricos. ¿Ok? Téngalo eso bien en cuenta. Los operadores aritméticos, entonces a ver si lo notaré. Los operadores aritméticos nos botan un valor un valor numérico, ¿sí? Un valor numérico. ¿Ok? Numérico, listo. Los operadores relacionales, ¿ok? Nos botan un valor de verdad o falso, ¿sí? O falso. Y los operadores lógicos también, ¿no? Nos botan un valor de verdad o falso, ¿sí? Ahora quiero que entiendan una cosa, ¿sí? Los operadores aritméticos nos botan valor numérico, listo, claro. Los operadores relacionales me permiten operar los resultados de los operadores aritméticos, ¿sí? Y los operadores lógicos me permiten operar los resultados de los operadores relacionales, ¿sí? Teoría, ¿sí? Puede que entre al examen, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Es como una cadenita, si se dan cuenta. ¿Sí? Para que yo pueda operar operadores lógicos, tengo que tener operadores relacionales. Para yo tener operadores relacionales, tengo que tener operadores aritméticos, ¿no? Entonces, por eso es que se sigue la prioridad primero de operadores aritméticos, luego operadores relacionales, luego operadores lógicos. ¿Sí? Esa aclaración. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, chicos? ¿Consulta? Un like, ya saben. Ya, listo, claro. listo. Ya, entonces, ahora, tarea. Sí, tarea. Quiero que me hagan la tablita con 4 variables. P, Q, R, S. ¿Sí? P, Q, R, S. La tabla de LAND. ¿Ok? La tabla de LAND. Sí, esta es tarea. ¿Se entiende la tarea? O sea, quiero que me hagan la tablita que hemos hecho aquí arriba, ¿no ve? Como esta de acá. Ahí. Como esta de acá. Sí, esta tablita. Y los valores de aquí. ¿No ve? Los valores de acá. Entonces aquí va a ser P y Q y R y S. Entonces, así va a ser. Listo. Ahí bien feo. Vale, con límites. Tengo límites. Así va a ser su tabla. Quiero que me hagan esa tabla. ¿Ok? Fácil, ¿no ve? Para que entiendan un poco mejor cómo se relacionan los operadores. Hagamos esto, chicos. Los chicos
que hagan el AND. Y las chicas que hagan el OR. ¿Ok? Listo. Entonces eso quedaremos, chicos. ¿Ok? Sí, ya saben, con un like. Está bien, Listo. sí. Esto lo voy a pasar al grupo, igual la tarea. Listo, entonces aquí quedamos, chicos, sí, en la tarea hasta el domingo en la noche, ¿ya? No les quiero perturbar mucho. Ajá. Entonces eso, chicos, ¿ya? Entonces nos vemos, chicos, buen fin de semana, espero que hayan entendido esta parte teórica, sí, traté de hacerlo lo más resumido posible, ¿ok? Entonces, eso, ¿sí? Es fácil. Esta parte de operadores es el más fácil del capítulo, así que tienen que echarle ganas. Ya. Eso, chicos. Nos vemos, sí, nos vemos. Chao, chicos. Chao, chao.